qué ver Obsolete? Para contestar esto, primero debemos empezar por lo primero. ¿Qué es Obsolete? Obsolete es una serie de 6 episodios, una serie ONA, transmitida en YouTube Originals. Y con esta serie les puedo decir que se nota que se lleva de por medio un resentimiento silencioso de parte de los creadores de este anime, que estoy seguro que no les permitirían hacer este tipo de contenido en sus medios de difusión comunes en Japón, por lo que se sacaron las ganas haciéndolo en esta plataforma de streaming. Y bueno, la serie tiene 2 directores. Hiroki Yamada, que es muy conocido por su trabajo de diseño en 3D, y Seiichi Chirato, con el guión e idea original de Ken Urobuchi, que consumaron una serie muy salida del contenido casual de animación y mucho más seria. Como fue el caso de Karate Kid, aparentemente YouTube Original se está convirtiendo en una plataforma que irónicamente está permitiendo contenido con temas que no se pueden permitir en otros servicios de stream. La premisa de Obsolete pareciera ser muy utilizada en el pasado, sencilla, pero esta vez nos introducen a ella de un modo muy original. La humanidad tiene contacto con los alienígenas que no buscan hacer ningún tipo de reunión cultural, ni tampoco un dominio inmediato de la Tierra. Lo único que desean es hacer negocios con los seres humanos, intercambios comerciales. A cambio de cal, un mineral no valioso para los humanos, los aliens dan a las personas tecnología. En este caso, una especie de máquinas humanoides, mecha cyborgs llamados Scarecrows, Zip, espantapájaros, que están construidos a base de una tecnología híbrida entre mecánica y un sistema nervioso biológico que tiene la capacidad de enlazarse con los seres humanos en una simbiosis muy avanzada. Y desde ahí comienzan muchos peligros ideológicos en la serie, que parece que se desarrolla en medio de varios conflictos, con una trama que va dando saltos en tiempos psicológicos diferentes. Creo que el propósito de la serie es dejar en el público muchas inquietudes. Dicho esto y sin afán de generalizar, tal vez una persona común vea la serie y no piensa o le transmite ningún cuestionamiento. Pero por lo menos en mi caso, sí, y muchos. Mientras veía la serie, primero me pregunté tal vez lo obvio. ¿Cuál es el objetivo real de los alienígenas? Tal vez podríamos deducir que los alienígenas le dieron la tecnología a los seres humanos como una forma de eliminarse entre ellos mismos. Sin embargo, no conocemos esta razón con claridad. En la serie se da la premisa incluso de que los Scarecrows no son para nada populares en el mundo occidental, porque la gente tiene temor a ser infectada por algún tipo de parásito biológico o controlados mediante alguna especie de virus mental. Pero donde se pone realmente interesante es en los países subdesarrollados, que buscan desesperadamente una solución a sus problemas de economía, entonces usan la tecnología para muchos fines. Y obviamente entre ellos está el construir sus armadas pequeñas, grupos subversivos que empiezan a cuidar y a proteger el territorio porque ahora poseen armas para ponerse al nivel de las fuerzas militares de primer mundo. La economía del mundo cambia. Las empresas automotrices colapsan por la falta de necesidad del uso de vehículos convencionales, que van siendo reemplazados poco a poco por el uso de estos exoesqueletos cyborg. Y en medio de todo esto, el nombre de la serie encaja perfectamente. La inclusión de una nueva tecnología ha podido cambiar el mundo totalmente, convirtiendo todos los sistemas de control económico y cultural en modelos obsoletos. La serie nos muestra conflictos filosóficos muy relevantes que incluso calzan mucho dentro de nuestra época. Más allá del deseo de poder y el control, ¿qué es lo que son los humanos realmente? ¿Son los juguetes controlados por su tecnología reaccionando instintivamente al uso de la misma? ¿O hay un valor más profundo dentro de la misma humanidad? ¿O acaso la misma humanidad es obsoleta? Las mentes más inteligentes y brillantes con más empatía pensarán en el propósito de las cosas. Estas mismas máquinas enviadas por los alienígenas, ¿en cuántos otros mundos habrán estado? ¿A qué propósitos habrán servido? Y ya en este punto podemos darnos cuenta de que esta miniserie tiene numerosos temas y complejidad, más allá de las fronteras argumentales de muchísimos títulos de anime de actualidad.
además de estar realizando un estilo diferente con una premisa realmente original y con mucha imaginación. La primera impresión que este anime le puede brindar a un fan moderno puede ser un poco fría, puesto que todo va en relación con un ambiente muy serio y seinen, con un estilo marcado de mecha militar, y sin embargo, en medio de esta pintura de colores fríos, se pueden ver los destellos de calidez y humanidad más claros, como pequeños brochazos de luz en medio de un mundo distópico. Y bueno, es posible que muchos fans prefieran el enfoque tradicional de un solo personaje, o que estos destellos de calidez fueran más directos y expresivos. Por ejemplo, en series de corte tradicional como el caso de Macross original, cuyo estilo primigenio la verdad se extraña con demasía en las series actuales. Sin embargo, creo que el hecho de que estas mini historias sean un tanto desvinculadas de la obra general, aunque no en todos los episodios, no solo trata de buscar un estilo arriesgado y original, sino que busca algunos estilos clásicos de producción, obras como Robot Carnival, que en su final tratan de entrelazar el rompecabezas de recursos argumentales que se van formando a lapsos de la historia. Por último, algo que es importante recalcar es que este título tiene una gran carga de complejidad ética. Los objetivos y las razones de la lucha empiezan a borrarse en una línea que se vuelve cada vez más y más delgada. Cada episodio tiene un conflicto moral y ético más complicado e interesante que el anterior, que por momentos me hacen recordar las historias complicadas del juego de estrategia rol Front Mission de Square Enix, pero en este caso mucho más complejas y elaboradas. Simplemente esta miniserie me tiene muy sorprendido, y para los amantes del género mecha, como también del público de anime general, yo personalmente recomiendo que le den una oportunidad, ya que es fácil de ver. El tiempo de cada uno de estos episodios no pasa de los 15 minutos. Me despido esperando que, una vez que hayan visto la serie, se animen y traigan sus opiniones a la sección de comentarios. Nos vemos en un futuro review y hasta la próxima.